Bien, continuando con las vigas, vamos a entrar a lo que es el diseño. Y pues en el capítulo 4 de McCormack nos habla de los criterios y procedimientos de diseño de vigas y losas en una dirección, donde el procedimiento es muy similar. Por eso las pone juntas en un tema. El libro empieza hablando de los factores de carga. Obviamente, si hablamos de lo que es diseño, pues vamos a hablar de la metodología de diseño por factores de carga y resistencia, el LRFD, donde, pues como ya lo hemos platicado, las cargas se multiplican por factores iguales o mayores a 1, mientras que las resistencias se reducen por factores phi, que son menores o iguales a 1. Entonces aquí nos empieza a hablar de las cargas, de las combinaciones. Aquí están, son las mismas que ya hemos visto, ya que son sacadas del ACE. Aquí nos explica pues qué es cada una: muerta, viva, sismo, viva de techo, lluvia, viento y sismo, ¿no? La única carga que no es 1 o mayor que 1 en las combinaciones es la de donde existen cargas laterales, como es el viento y lo que es el sismo. Como ya lo hemos hablado, ¿no? Eso es debido a que cuando hay cargas laterales el volteo puede ocurrir, entonces considerar menos carga de gravedad es más crítico. Aquí creo que hablaba en un párrafo de eso. Aquí por ejemplo dice un ejemplo: es en edificios altos que están sujetos a viento y carga sísmica, donde el volteo es una posibilidad. Como consecuencia, las cargas muertas se reducen aproximadamente un 10%, para tener en cuenta situaciones donde pudieron haber sido sobreestimadas. Entonces ahí está el por qué. En las combinaciones aquí es punto 9. Bien, entonces pues aquí nos habla un poquito de las cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas por ejemplo, la carga de viento que se puede reducir cuando la metodología de obtención de cargas son de nivel de servicio o a nivel de diseño. Reducciones de cargas, o sea, estas cosas que vienen ahí implícitas, que generalmente se ven más en diseño 1. Entonces aquí da un ejemplo donde da diferentes valores a las cargas muertas, vivas, y lo que hace aquí es simplemente sustituir y obtener cuánto es el valor de la combinación. Obviamente el tema de las combinaciones pues es importante, ¿no? Ya que para el diseño se tiene que contemplar ya sea el LRFD o el ASD. La mayoría de las bibliografías actuales manejan lo que es el LRFD, manejan estas combinaciones, ¿no? Estas combinaciones son tanto para acero como para concreto. Bien, entonces para el diseño de vigas rectangulares pues nos da aquí algunos puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Entonces, dimensiones de la viga. Obviamente cuando es un diseño, pues nosotros debemos de proponer acero, dimensiones de la viga, alto y la base y el alto, o el peralte de la viga, el área de acero que va a llevar, estribos, resistencia del concreto, FIE, todo eso es lo que tenemos que diseñar. Entonces aquí empieza con las dimensiones de la viga. Nos dice: a menos que los requisitos arquitectónicos o de otra índole dicten las dimensiones de las vigas de concreto reforzado, las secciones más económicas para vigas cortas, hasta 20 o 24 pies de longitud, más o menos como 8 metros, se obtiene cuando la relación del peralte efectivo al ancho tiene un valor de 1,5 a 2. O sea, más o menos, es decir, que para claros de 8 metros la mejor relación podría ser que la altura es el doble de la base, ¿no?
Pero para, claro, ya más grandes es ya mejor que la altura sea 3 o 4 veces la base, ¿no? Es lo que dice aquí el libro. Igual puede ser por estudios que hayan hecho y hayan llegado a esa conclusión. Bien, otra cosa importante pues son las deflexiones. Es un tema complicado, y el ACI dedica ahí el capítulo 6. Perdón, el capítulo 6 de este libro se dedica a lo que es el tema de las deflexiones, que claro está basado en lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, pues sí, es algo ahí importante cómo se calculan las flechas en el concreto, ya que el concreto, pues, además de la flecha instantánea, tenemos que considerar el agrietamiento, el flujo plástico, entonces, deflexiones a largo plazo. Entonces es algo ahí interesante, ¿no? Entonces, aquí el ACI nos da ahí por ahí una tabla de dimensiones mínimas para vigas o losas en una dirección, para evitar calcular la flecha, ¿no? Siempre y cuando se aplique a miembros que no son de soporte o adheridos a muros divisorios u otra construcción susceptible a ser dañada por deflexiones grandes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, muros de mampostería que estén unidos a estos elementos, pues hay que revisar las deflexiones, ¿no? Y no hay que irnos con el espesor que nos dice aquí el manual, ¿no? Ya que pues nos está diciendo que cualquier elemento susceptible de dañarse, como es la mampostería, sabemos que la mampostería a pequeñas deflexiones pues ya presenta grietas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Después nos dice la estimación del peso de la viga. Bueno, antes de la tabla que nos da la ACI es esta, donde nos dice, dependiendo de los apoyos que tenga la losa o la viga, pues nos va a dar un espesor en función del claro. Por ejemplo, si es una viga o una losa simplemente apoyada, para la losa sería el entre 20, es decir, el claro entre 20. Por decir algo, si el claro mide 5 metros, serían 500 entre 20, serían 25 centímetros para una losa. Claro que estos son losas macizas, ¿no? Son espesores macizos que al ser aligerados pues ya tendrían a ser de mayor peralte. Si tiene un borde continuo y el otro simplemente apoyado, es el entre 24. Si está doblemente empotrada, el entre 28. Y si está en voladizo, el entre 10. Este es para losas. Y para vigas, pues aquí están los valores, ¿no? Entonces, como les decía, estos valores son siempre y cuando pues no haya elementos susceptibles a dañarse, ¿no? Por deflexiones grandes. Bien, otra cosa también es que al momento de hacer un diseño, pues generalmente diseñamos para las cargas que actúan sobre la viga. Y pues a fin de cuentas no consideramos el peso porque no lo conocemos, pues no sabemos de qué dimensión nos va a dar. Entonces una buena manera de estimarlo es considerando este criterio, más o menos, para darnos una idea, ¿no? De más o menos de qué dimensión nos va a dar. Podemos usar la regla de que la base es el doble, perdón, el peralte es el doble de la base, y con eso tener más o menos unas dimensiones y sumárselo al peso de la carga muerta, y con eso ya nos podemos dar una idea de lo que es el peso de la viga. O ustedes, si ya más o menos tienen criterio, al final pueden redondear los valores o las dimensiones de la viga, o agregar un poco más de acero al que pide por las cargas muertas y vivas, sin considerar el peso. Entonces aquí habla más o menos lo que les acabo de comentar, ¿no? de cómo sería la manera de obtener más o menos un peso aproximado de la viga. Selección de varillas, pues obviamente una vez que hacemos el cálculo, pues el resultado nos da en centímetros cuadrados. Simplemente hay que
pues hay que ver qué varillas, o sea, de qué diámetro y cuántas nos cumplen esa cantidad de acero. El recubrimiento pues es importante, ya lo habíamos visto también en documentos anteriores. Sin embargo, pues la sección 26.1.3, aquí está, ¿no? Recubrimiento para los tipos de elementos. Entonces, si está construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el suelo, 7.5 centímetros. Si está expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo, dependiendo el número de la barra, aquí las barras son en milímetros. Entonces, esta sería de 1.9 de 3 cuartos y la de 5.7 es, creo que arriba de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Más o menos. No tengo a la mano la calculadora, pero es un diámetro de 5.7 milímetros, ¿no? Una varilla demasiado grande. La barra del número 6 es de 16, son 16 milímetros, es la de 5 octavos. Entonces, y ya lo demás son mallas, ¿no? Las mallas electrosoldadas. Entonces, los valores de las barras aquí están en milímetros, ¿no? Es cuestión de compararlos con las varillas conocidas, que es la número 3, número 4, la que ya conocemos, ¿no? Entonces, si no está expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, entonces vigas pues son 4 centímetros, ¿no? Pero pues si es una contratrave, por ejemplo, que está en contacto y colada con el suelo, puede ser, dependiendo, pues pueden ser 7,5 o 5, ¿no? Zapatas, todo eso que está dado, todo ese tipo de elementos, pues se le da un poquito más de recubrimiento por estar en contacto con el suelo. Bien, entonces pues el recubrimiento es importante. Y separación entre varillas, pues ya lo hemos también visto en documentos anteriores, en la sección 25.2.1 de la CI. A ver, no era 25.2.1. Bueno, aquí sí es 25.2.1. Universidad. Espaciamiento mínimo del refuerzo, ¿no? Aquí está que para refuerzo no preesforzado, la distancia mínima debe ser al menos, bueno, el mayor de 1 pulgada o el diámetro de la varilla, o 4/3 del agregado. El tamaño máximo del agregado grueso, este también ya lo vimos, aquí está, ¿no? En el documento del primero que vimos, bueno, dice que el tamaño máximo es el mínimo de 1/5 de la separación entre los lados del encofrado, pues de los lados de la cimbra, ¿no? Entonces prácticamente es 1/5 del ancho de la viga, 1/3 del espesor de las losas o 3/4 del espaciamiento mínimo libre especificado entre barras. Entonces sabemos que la separación mínima entre varillas es el máximo de 1 pulgada o el diámetro de la varilla. Entonces, para varillas de 1 pulgada o menores, la separación máxima es 1 pulgada. Por lo tanto, el agregado máximo es 3/4, porque es 3/4 de 1 pulgada. Cuando se usan diámetros mayores a 1 pulgada, ya la separación máxima va a ser el diámetro de la varilla. Y en todo caso ahí el tamaño máximo del agregado grueso pues puede aumentar. Ya puede ser de 1 pulgada o dependiendo qué diámetro de varilla estemos usando. Entonces, pues ahí está la separación, que son a fin de cuentas requisitos de funcionalidad, ¿no? Si nosotros no dejamos recubrimiento adecuado al concreto, pues se puede dañar el acero y corroer y perder la resistencia de diseño. Si no dejamos separación mínima entre varillas, pues hay congestionamiento de acero y el concreto no puede pasar entre ellas y quedarán partes ahí sin concreto, ¿no? Entonces, estos temas son más que nada de funcionalidad, ¿no? Para que todo lo que plasmemos aquí en la fórmula sea correcto, ¿no? Sea válido. Y pues aquí habla ahí de adherencia de anclaje, que es un tema que aún no vemos, pero que vamos a ver más adelante.
Bien, entonces ya después viene lo que es un ejemplo prácticamente de las fórmulas que ya vimos. De ahí sacamos lo que es el diseño de las vigas. Al final del McCormack vienen unas tablitas de ayuda, los anexos que le llaman. Los veo, aquí están estos. Aquí. Bueno, son estas mismas tablas, solamente que las ponen sistema inglés y sistema internacional, que igual no nos interesa. Nos interesa el MKS, donde vienen kilogramos y centímetros cuadrados. Entonces, por ejemplo, estas tablitas, la tabla 1, que son los módulos de elasticidad, áreas de varillas, áreas de mallas, esta no la puse. Pues esta es la malla también. O sea, número, áreas de grupos de varillas, es decir, si yo pongo, por ejemplo, dos varillas del número 6, ¿qué área tiene, no? Si pongo dos varillas del número, bueno, del número 7 aquí no hay, o sea, es del 6 se brinca al 8. Pero estas son tablitas que nos van a facilitar lo que es el cálculo de áreas y anchos y determinar si un número de varillas seleccionado cabe en un ancho que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que si yo quiero poner, por ejemplo, 3 varillas del número 4, ocupo un ancho de 8.25 pulgadas, si estoy usando estribo del número 3. Si quiero poner, por ejemplo, 4 varillas del número 4, ocupo un ancho mínimo de 9.75. Ya con eso puedo saber si yo, como ya tengo un ancho y dimensiones de vigas, una base y una altura, pues como yo ya conozco mi base, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Si tengo una base de 9 pulgadas y 4 varillas del número 4 cumplen con mi área necesaria, pero necesito 9.75, significa que no caben, pues aquí en estas tablas ya se considera lo que es el recubrimiento, el diámetro del estribo y todo ese tipo de cosas, ¿no? La separación mínima entre varillas. Entonces estas tablas se las puse en sistema métrico, o sea, en el sistema MKS, en kilogramos centímetros. Esta es adimensional, pero los concretos pues no coinciden con los de nosotros, ¿no? Este es 210, este es 280, entonces lo que hice fue poner concretos más convencionales de aquí, que son 200, 250, 300, y en el grado del acero, o sea, no puse ni el 40, ni el 50, ni el 75, puse solamente para grado 60, que es la varilla corrugada. Pues puse el RO balanceado, el RO para cuando la deformación es 0.004, 0.005, 0.0075 y el RO mínimo. Entonces ya con eso nos ayuda bastante. Y también esta tablita para donde prácticamente lo que hace aquí es tabular la tabla, la ecuación que ya vimos anteriormente, que ahorita voy a regresar. Simplemente para distintos valores de RO nos da esta ecuación. Desde aquí podemos despejar las dimensiones de la viga considerando una cuantía de acero. Entonces todas estas tablas, algunas, no todas, ¿no? Las que considero importantes, las pasé al sistema MKS, donde ya viene en kilogramos y centímetros, ¿no? Que ya son unidades más conocidas para nosotros. Entonces aquí está, por ejemplo, el módulo de elasticidad del concreto, dependiendo del concreto que estamos usando, el beta, el diámetro de la varilla, si es el número 3, tiene un diámetro de 0.9525, un área de 0.71 y un peso por unidad de longitud de 0.56. Aquí tenemos los anchos, es decir, si yo quiero 3 varillas del número 3, ocupo un ancho de 17.84 centímetros. Entonces si tengo una base de 20 centímetros, pues sí cumple, ¿no? O sea, sé que sí cabe. Aquí tenemos áreas de acero. Si quiero, por ejemplo, 4 varillas del número 6,
tengo un área de 11.40. Entonces, una vez que yo ya tenga mi cuantía de acero, puedo decir, ok, ¿cuántas varillas y de qué diámetro? Entonces, pues simplemente busco aquí el número que, por ejemplo, si me dijeran el área necesaria son, no sé, 18 centímetros cuadrados, ok. Podría venir aquí y decir, ok, el valor más cercano y que no excede por mucho 18, por ejemplo, es este. 7 varillas del número 6. Entonces, vengo para acá, 7 varillas del número 6, ocupo 39.12 centímetros. Bueno, aquí es estribo de media, ¿no? Si es estribo de 3 octavos, 7 varillas del número 6, ocupo 38 centímetros. Es decir, si tengo una base de 40 centímetros o más, pues no tendría problema, ¿no? Entonces, esto simplifica lo que es el cálculo de las vigas, ¿no? Nos ayuda bastante. Aquí tenemos lo que es la cuantía de acero para distintos concretos, el Rho balanceado, el Rho máximo, el Rho para cuando hay una deformación de 0.005, de 0.075 y el Rho mínimo. Y a fin de cuentas esta tablita, que es nada más para 4200 de acero y distintos concretos. Esa tabla también se las voy a pasar por ahí para que la tengan y les simplifique un poco el cálculo. Bien, entonces vamos para arriba. Quería enseñar la ecuación que está tabulada ahí. Es esta, ¿no? Simplemente una vez conocido el Rho, pues el FY es 4200 y dependiendo del concreto, pues nos va a dar este valor que es el RN, ¿no? También no sé si lo ubiquen. Aquí ya lo habíamos puesto como que este término es RN. Entonces, esta tablita nos va a ayudar bastante para lo que es el cálculo de diseño de vigas. Pero un sistema MKS, igual ustedes al final, pues simplemente haciendo la conversión podrían ayudarse, pero pues es más sencillo ya teniéndolo listo. Obviamente ustedes aquí pueden ampliar esta tablita, ¿no? Poner 8, 9, 10 varillas. O sea, esto lo pueden ampliar. Y pues aquí tenemos lo que es el diseño de una viga paso a paso y lo que hay que hacer, ¿no?